continuar con el silogismo hipotético. Entonces, vamos a recordar cuál es la fórmula del silogismo hipotético. La vamos a traer de por aquí arriba porque no la pienso volver a copiar. Y es esta. Sin esa fórmula iba a ser muy difícil que ustedes pudieran construir la estructura correcta, ¿no? Entonces, esta es la fórmula. Si P entonces Q, si Q entonces R, si R entonces S. Lo podríamos continuar muchas veces más. Si S entonces A, si A entonces B, si B entonces C y así sucesivamente. Lo importante es que la conclusión se forma con el antecedente de la primera y el consecuente de la última. Este es el antecedente de la primera y este es el consecuente de la última. Tomo esos dos, armo una implicación y esa es la conclusión. Si tuviera 15 premisas, igual en la conclusión tomaría la primera, el antecedente de la primera y el consecuente de la última. Aunque podría relacionar el antecedente de la primera con el consecuente de la quinta, de la décima y así sucesivamente. Pero bueno, dejémoslo así, no nos enredemos. Vamos a mirar a ver en este texto. Algunos lo hicieron del siguiente modo, voy a copiar la forma en que lo hicieron algunos que me pareció adecuada. O es que libros, ahí hay una afirmación. Sin la lectura, ¿qué será de nuestros jóvenes? Los libros abren puertas a la cultura intelectual de la humanidad, y solo quienes se acercan a la cultura podrán a su vez criticarla, evaluarla y aportar algo a su perfeccionamiento. Entonces, aquí uno no ve ni el sí ni el entonces. Entonces alguno dirá, bueno, ¿y cómo hago para identificar dónde está la implicación para poder comenzar? Bueno, a veces las implicaciones tienen que derivarse lógicamente de acuerdo a lo que usted está leyendo en el texto. Aquí lo que están diciendo es que si se venden más celulares que libros, no habrá lectura. Miren lo que dice aquí. Sin lectura, ¿qué será de nuestros jóvenes? Aquí la persona está asumiendo que al vender más celulares la gente compra menos libros y por lo tanto los jóvenes especialmente y por lo tanto no van a leer. Yo ya veo ahí por lo menos tres implicaciones. Si se vende, entonces, algunos escribieron, entonces, ¿qué será de nuestros jóvenes? No es necesario escribir de manera literal lo que hay ahí. Hay que ponerle un poquito de lógica y decir, venga, el autor, ¿qué es lo que me está diciendo? El autor me está diciendo que si se vende más celulares que libros, los jóvenes no leen. Cuando él dice, ¿qué será de nuestros jóvenes? Perdón, sin la lectura, ¿qué será de nuestros jóvenes? Es decir, nos está diciendo que los jóvenes no leen y nos está diciendo que no leen porque compran más celulares que libros. A eso hay que ponerle un poquito de lógica y no escribirlo literal como está ahí, sino ponerle lógica y escribirlo adecuadamente. Entonces, si se venden más celulares que libros, entonces los jóvenes no leen o no leerán. Listo. Y ahí está P, ya tenemos P y Q. Aquí ya está P y aquí está Q. Ya tenemos la primera implicación. ¿De dónde la saqué? Del texto, del inicio del texto. Vamos apenas en el inicio. Vamos a continuar. Ahora, Q se va a convertir en el próximo antecedente, ¿sí? Este es el consecuente de la primera implicación. Lo vamos a convertir en la segunda premisa, el consecuente, el antecedente de la segunda premisa. Entonces, vamos a ver cómo queda. Lo voy a copiar tal cual, miren, tal cual, pero le voy a poner el condicional sí, porque ahora Q ya no va a ser un consecuente, sino un antecedente. Eso dice la fórmula, miren. Si P, entonces Q, luego si Q, entonces R. Entonces pongo Q como antecedente. Si los jóvenes no leen, bueno, aquí ¿qué dice en el texto? ¿Qué pasa si los jóvenes no leen? Los libros abren las puertas a la cultura intelectual de la humanidad. Y solo quienes se acercan a la cultura, es decir, ya dijo el autor que los jóvenes no leen. ¿Qué pasa si no leen? No abren las puertas a la cultura intelectual, porque eso hacen los libros. Entonces vuelvo y les digo, eso no estaba masticadito, ¿no?
pero uno lógicamente se da cuenta. Si el autor está diciendo, venga, los jóvenes no leen, y los libros son los que abren puertas, entonces, si los jóvenes no leen, ¿qué pasa? Pues no van a abrir esas puertas. Entonces vamos a ponerlo ahí como consecuente. Entonces, los jóvenes no abren las puertas de la cultura. ¿Y qué más? De la cultura. Hasta ahí lo podemos dejar. No abren esas puertas porque no leen. Que la única manera de abrirlas es leyendo. Y ya se dijo que ellos no leen porque compran más celulares que libros. Y ese será E. Entonces, si los jóvenes no leen, entonces los jóvenes no abren las puertas de la cultura. De la cultura intelectual de la humanidad, perdón. Intelectual de la humanidad. Muy bien. Continuamos. Premisa 3. En la premisa 3, ¿qué hacemos? Tomar el último consecuente. O sea, el consecuente de la segunda premisa. Es lo que va después del entonces. Lo tomo tal cual. ¿Sí? Es ere. Pero ahora ya no va a ser un consecuente, sino que va a ser un antecedente. Por lo tanto, le pongo el condicional sí. Si los jóvenes no abren las puertas de... Mire, lo tomé tal cual, literal. Si los jóvenes no abren las puertas de la cultura intelectual de la humanidad, entonces los jóvenes, se puede repetir o no el sujeto, a mí me gusta repetirlo, entonces los jóvenes, ¿qué pasa? Según el texto, los libros abren las puertas a esa cultura y solo quienes se acercan a la cultura podrán a su vez criticarla, evaluarla y aportar algo a su perfeccionamiento. Es decir, como los jóvenes no se acercan a la cultura, entonces como consecuencia tampoco la van a poder criticar, evaluar y aportar a su perfeccionamiento. Entonces, los jóvenes no podrán criticar, evaluar y aportar al perfeccionamiento de la cultura. Les voy a mostrar errores que algunos escribieron, ¿no? Bueno, y esto es S. Algunos escribieron una cuarta premisa, dijeron aquí, entonces los jóvenes no podrán criticar y evaluar la cultura. Y luego escribieron una que dijera, si los jóvenes no pueden criticar y evaluar la cultura, entonces no podrán aportar al perfeccionamiento. Es válido, se puede hacer. Errores que cometieron algunos. No pusieron este sujeto. Terminaron diciendo, si alguien no lee, entonces no abre las puertas. No, si alguien no. Porque el texto se refiere a los jóvenes. Por eso cuando estábamos en octavo, en séptimo, hablábamos de los enunciados lógicos, el famoso descubrimiento de Harry, que a algunos no les gustaba, pero ahí se hablaba de la importancia de ponerle un sujeto a las oraciones. Y aquí debemos hacer lo mismo. Algunos no lo pusieron o simplemente lo cambiaron. Otro error. Pasar las cosas de manera literal, en vez de a veces escribir con un poquito de lógica, ¿no? Tratando de inferir un poco o comprender, y eso se llama comprensión de lectura, lo que nos está diciendo el texto. Uno que otro cometió un error y no escribió la conclusión. Terminó ahí, ya dejó las tres premisas y terminó. Pero resulta que no ha terminado nada porque no hemos llegado a lo importante del razonamiento, que es a la conclusión, a la tesis. La tesis es la misma conclusión, por favor recuerden eso. En un texto argumentativo, la tesis es la misma conclusión. Es lo que el autor busca sustentar, defender y por lo tanto es supremamente importante. Por lo tanto, viene el conector. ¿Ahora qué viene? En el silogismo, miren la fórmula matemática, ¿no? Lógica. Si P, entonces S. Es decir, en la conclusión escribimos una nueva implicación en la cual el antecedente sea el antecedente de la primera implicación y el consecuente sea el consecuente de la última implicación. Vamos a señalarlos. Miren aquí, este es el antecedente de la primera y el consecuente de la última. Va hasta donde comienza el entonces. Los voy a señalar así. Todo esto no nos interesa en la conclusión, solo el primero con el último. Por lo tanto, miren, los puedo pasar de manera literal, para que vean que esto es muy sencillo, de manera literal.
Por lo tanto, si se venden más celulares que libros, entonces voy a pasar de manera literal, entonces lo voy a despegar para que se vea mejor. Por lo tanto, si se venden más celulares que libros, entonces los jóvenes no podrán criticar, evaluar y aportar al perfeccionamiento de la cultura. Algunos no pusieron al perfeccionamiento de la cultura, sino que lo dejaron, entonces no podrán criticar y evaluar y aportar a su perfeccionamiento. Simplemente porque aquí termina de ese modo, a su perfeccionamiento. Hombre, pero hay que decir de qué, ¿sí? Y por eso les digo que le pongamos un poco de lógica. ¿De qué estaban hablando aquí? ¿De perfeccionar qué? La cultura intelectual. Los libros abren la puerta a la cultura intelectual y solo quienes se acercan a esa cultura podrán a su vez criticarla, evaluarla y aportar algo a su perfeccionamiento, a la cultura. Pero algunos no comprenden bien la lectura y terminaron aquí escribiendo a su perfeccionamiento sin decir de qué, y otros, unos 2 o 3 casos, escribieron que al perfeccionamiento de la lectura. No sé de dónde sacaron eso, porque aquí hablaba de criticar, evaluar y perfeccionar la cultura. Ahí termina nuestro silogismo hipotético. Enseguida hacemos un videito con el silogismo disyuntivo.